Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper cálida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Espero que todos estén pasando un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que, vaya, qué escándalo se armó. Vamos a hablar sobre el final de la serie que nos robó el corazón, la que nos hizo suspirar y vibrar, Love is in the Air, conocida en español como Senkalkam. Y no solo eso, sino que vamos a analizar lo que Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Serkan Bolat, ha revelado sobre el final. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Estaba de acuerdo? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Y antes de que sigamos, y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo, porque aquí hablamos de tus series turcas favoritas, analizamos noticias de tus actores preferidos y comentamos todo lo que sucede en el mundo de las novelas turcas. Así que no lo dudes, únete a la comunidad. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Love is in the Air. Ah, qué serie. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no sufrió con sus idas y venidas, con sus dramas, con sus malentendidos? La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue simplemente explosiva, y creo que es una de las cosas que hizo que la serie fuera tan exitosa. La serie nos conquistó con su historia de amor, con sus personajes entrañables, con sus escenarios de ensueño, y por supuesto con la magia de Estambul. Fue una serie que nos hizo reír, llorar y soñar. Pero como todo en la vida, Love is in the Air llegó a su final. Y ese final, fue un tema de debate entre los fans. A muchos les gustó, a otros no tanto. Hubo quienes quedaron completamente satisfechos y otros que se quedaron con un sabor agridulce. Y claro, como cualquier final de serie, las opiniones estuvieron divididas. Pero, ¿qué piensa Kerem Bürsin sobre el final? Pues, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Recientemente Kerem ha concedido varias entrevistas donde ha hablado sobre su experiencia en Love is in the Air, sobre su relación con Hande Erçel y por supuesto sobre el final de la serie. Y sus declaraciones han sido bastante interesantes. Kerem siempre ha sido muy profesional y respetuoso con su trabajo. Él se involucra mucho en los proyectos en los que participa. Es de esos actores que se preocupan por la historia, por el personaje, por la evolución de la trama. Así que es natural que su opinión sobre el final sea valiosa. En una de estas entrevistas, Kerem reveló que él participó activamente en las decisiones creativas finales de la serie. Sí, escucharon bien. No solo fue un actor, sino que también tuvo voz y voto en cómo iba a terminar la historia de Eda y Serkan. Esto demuestra el gran involucramiento que tenía con su personaje y con la producción en general. Y es muy importante porque nos da una idea de cómo fue el proceso creativo y de por qué se tomaron ciertas decisiones. Según lo que ha comentado Kerem, el final de la serie buscaba dar un cierre a la historia de amor de Eda y Serkan, pero también dejar abierta la posibilidad de un futuro. Querían mostrar que el amor verdadero, aunque enfrente desafíos, siempre encuentra la manera de florecer. Querían dejar un mensaje de esperanza y optimismo. Y para eso Kerem, junto con el equipo de guionistas y productores, trabajaron juntos para que el final fuera coherente con la esencia de la serie, con la evolución de los personajes, y que cumpliera con las expectativas de los fans, aunque como sabemos, esto último es casi imposible de lograr para todos. Una de las cosas que más llamó la atención fue que Kerem destacó la importancia de la madurez de Serkan. A lo largo de la serie, Serkan evoluciona mucho. Pasa de ser un hombre de negocios frío y distante a un hombre que aprende a amar, a sentir, a conectar con los demás. El final, según Kerem, debía reflejar esa madurez, esa transformación. Y creo que muchos fans estuvieron de acuerdo con esto. Kerem también habló sobre la relación entre Eda y Serkan. Dijo que para él, la clave de su amor era la conexión, la comunicación y el respeto mutuo. Y que el final debía reflejar eso también. Debían demostrar que a pesar de los obstáculos, su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Y eso es algo que muchos fans valoraron, y que definitivamente se vio reflejado en la serie. Pero, ¿qué opinaba Kerem sobre algunos de los giros argumentales que se dieron al final?
Pues, según sus declaraciones, hubo momentos en los que no estaba completamente de acuerdo. Por ejemplo, hubo ciertos conflictos que desde su perspectiva, no eran necesarios para el desarrollo de la historia, y que incluso, podían llegar a ser un poco forzados. Esto no significa que no respetara las decisiones de los demás, pero sí que dejó claro que él tenía una visión diferente, y que a veces, sentía que algunas cosas podían haberse resuelto de otra manera. También, Kerem habló sobre la importancia de no idealizar las relaciones amorosas. Dijo que en Love is in the Air se mostraron los altibajos de una relación, las dificultades, los momentos de crisis. Y que el final, de alguna manera, tenía que ser realista sin caer en la perfección. Y que a pesar de todo, el amor, la lealtad y el apoyo mutuo eran los cimientos de la pareja. Y hablando de la relación con Ander Zel. La química entre ellos. Kerem siempre ha tenido palabras muy bonitas para Ande. En las entrevistas ha destacado su profesionalismo, su talento, y la buena relación que tenían en el set. Dijo que trabajar con Ande fue una experiencia muy positiva, y que le guarda un gran cariño y respeto. Y creo que eso se nota en la pantalla. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues en primer lugar, que Kerem Bürsin es un actor comprometido con su trabajo, que se preocupa por la historia y por sus personajes. En segundo lugar, que el final de Love is in the Air fue el resultado de un trabajo en equipo, donde se buscó dar un cierre a la historia, pero también dejar un mensaje de esperanza y optimismo. Y en tercer lugar, que aunque Kerem no estaba completamente de acuerdo con todos los aspectos del final, respetó las decisiones y se sintió orgulloso del trabajo realizado. Es importante destacar que cada persona tiene su propia opinión sobre el final de la serie. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, y otros simplemente se quedaron en un punto intermedio. Pero lo que sí es innegable es que Love is in the Air dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y la opinión de Kerem Bürsin sin duda, nos da una perspectiva más profunda sobre cómo se gestó el final de esta maravillosa historia. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Pues por lo que hemos visto, Kerem sigue trabajando en proyectos muy interesantes, demostrando su talento y versatilidad. No nos queda más que seguir apoyándolo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la revelación de Kerem Bürsin sobre el final de Love is in the Air. Hemos hablado sobre sus opiniones, sobre su involucramiento, sobre la evolución de los personajes y sobre la importancia de no idealizar las relaciones. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por ver el vídeo completo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué les pareció el final de la serie. ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Tienen una opinión diferente? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo y los leeré con mucho gusto. Y no olviden darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y de Love is in the Air. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.